La criada se mudó a la casa que nadie quería, y el suelo reveló lo que todos intentaron esconder. La frase quedó como un golpe seco en la garganta de quienes la vieron pasar. Xochitl, con el rebozo al hombro, el pequeño Mateo dormido sobre su pecho y Helio, el mayor, agarrado a su falda como si del tejido colgara también la última seguridad de la familia. La hacienda al atardecer se recortaba en sombra prolongada. Sus muros agrietados parecían pestañas cerradas sobre secretos polvorientos. Nadie cruzaba su portal si no era por necesidad o por temeridad. Esa noche para Xochitl, ambas cosas eran lo mismo. El pueblo la había conocido desde siempre. Manos hábiles para la costura, una risa que se hacía corta desde que Miguel se fue sin dejar más que un montón de cuentas por pagar y un sobre con palabras que nadie entendió. La condición de viuda que el pueblo le atribuyó no fue tanto un título de respeto como una marca que abría puertas para las miradas y cerraba otras para las oportunidades. El desalojo fue legal por fuera, fulminante por dentro. Los acreedores tocaron, se llevaron lo poco que pudo amontonar y se llevaron una promesa escrita de mudanza. La alcaldía puso una fecha. La casa que nadie quería quedó disponible para quien se atreviera. No era la primera vez que una familia buscaba refugio en la hacienda. Cuentan los mayores que, tiempo atrás, el terrateniente que la habitó la dejó cerrada tras acusaciones de brujería y robo a la comunidad. Esas historias se mezclaron con la voz de doña Elodia, la curandera, que no hablaba de fantasmas, sino de cuentas sin pagar. No es la tierra la que maldice, es la gente que no sabe escucharla, decía, mientras hacía hervir hojas de ruda en su olla. La leyenda y la razón convivían, y para Xochitl en aquel momento, la única verdad era el techo que esas paredes prometían. Entrar fue como atravesar un umbral de polvo. El aire dentro sabía a almacenaje largo, a oscuridad estirada, a madera que suspira. Las paredes conservaban manchas como mapas de agua seca, y en un rincón, un antiguo signo tallado en el umbral parecía más una cicatriz que una marca de prestigio. Helio corrió a lo que había sido un corredor, palmeó el suelo con intrigada violencia infantil y gritó una palabra que parecía querer nombrar la casa en su propio idioma. Abuela. Xochitl sonrió porque aquella era la primera broma que era de su hijo y no del viento. Lo que nadie decía abiertamente eran los motivos por los que la hacienda se había vuelto indeseable. Se susurraba que el antiguo propietario, don Alejandro de Montejo, había acumulado objetos que no eran suyos: figurillas, máscaras, placas de jade, códices rasgados que los campesinos recordaban como propiedad de ancestros. Algunos lo acusaban de vaciar las tumbas, otros simplemente lo recordaban como un hombre que prefería su biblioteca a la gente que trabajaba sus tierras. Los rumores fueron mutando hasta volverse leyenda. La casa que devora historias. La casa con un sótano donde las voces no se atreven a entrar. A Xochitl, con 2 hijos y ningún nombre fuerte que la respaldara, todo eso le importó menos que la última mirada de la gente municipal. Es su única opción, le dijo por cortesía de la administración. Esa misma tarde fue a la tienda de don Genaro para comprar velas y cuerda. Don Genaro, con su voz rasposa de comerciante viejo, miró a los niños, miró a Xochitl y bajó la voz. Cuidado con las noches. No es que la casa tenga sombra, muchacha. Es que algunos usan la oscuridad para esconder lo que no quieren compartir. No fue advertencia amable, fue un registro de riesgo. Xochitl entendió la frase como quien recibe una brújula en lugar de una amenaza. La oscuridad a veces cubre tesoros, a veces crímenes. Ella tenía hambre y, sobre todo, no tenía tiempo para supersticiones. Doña Elodia apareció aquella noche con una bolsa de ramas secas. No era que creyera en la maldición, era que, en su vocabulario, maldición significaba desorden humano. Rencores acumulados, tierras rotas, deudas sin cestro. Puso la olla al fuego, dejó que el vapor marcara líneas en la cocina
y le dijo a Xochitl, con la calma de quien ha visto muchas casas reabrirse: «Quédate, la tierra olvida cuando la cuidan. Aprende sus marcas y ella te dará sombra». Le enseñó a encender el fogón de barro y cómo preparar un atole, que con maíz molido y un poco de piloncillo podía estirar la comida por los tres por varias noches. Les dio un lugar donde tender una cobija, un vaso de agua y una oración que no pedía milagros, solo paciencia y manos. La primera semana fue de hogar provisional. Limpiar la casa fue como coser un desgarrón viejo, arrancar los hilos sueltos, volver a unir lo que aún servía. Las manos de Xochitl, expertas en puntadas y en remendar, trabajaron con la lentitud que conoce que el tiempo es un aliado cuando se tiene hambre, pero un enemigo cuando hay deudas. Mientras barría, encontró detalles que podían confundirse con nada: una pieza de cerámica con un diseño que parecía una mazorca, una pequeña placa verde, suave al tacto, que al principio creyó una piedra corriente, hasta que el brillo dijo otra historia. No supo nombrarla, pero la sostuvo como quien sostiene una promesa. Una noche, con la casa ya respirando menos que la primera mañana, Elio tropezó con algo en la cocina. No era un mueble, ni una piedra suelta, era una trampilla. La madera, casi invisible por la capa de polvo, se dejó mover con resistencia y un gemido quedó. Bajo la trampilla había un hueco que olía a tierra antigua. Cuando la luz de la lámpara cayó dentro, la oscuridad respondió con objetos alineados que parecían haber sido puestos a descansar con cuidado. Baúles de cuero, cajas envueltas en tela, paquetes atados con cordeles que conservaban el rastro de aromas más viejos: resina, humo, barro. Xochitl sintió un vértigo que no supo nombrar. Una parte de ella temía lo que esa bodega pudiera significar. Otra parte, la parte que había aprendido a transformar hilos en vestidos, vio oportunidad. Tal vez aquí esté lo que necesitamos, pensó, como si la casa le hablara no con maldiciones, sino con opciones. Abrió el primer baúl. Dentro, una máscara con jade incrustado la miró como si la historia de alguien se hubiera quedado dormida. No era una máscara para asustar, era una pieza de labor fina, con hilos de oro corroídos y ojos que parecían capturar la luz. Cerca, envuelto en amate, papel hecho de la corteza de ciertos árboles que los más viejos del pueblo mencionaban con respeto, había un pequeño códice con signos que ella no alcanzaría a leer. En el fondo, un cuaderno de tapas gastadas, el diario de don Alejandro. No fue la primera vez que encontró un diario en sus manos. Las páginas, amarillentas y con manchas de aceite, olían a tinta vieja y a culpabilidad. No leyó de inmediato. Sostuvo el cuaderno como quien sostiene un fruto que podría contener veneno o semilla. Esa noche se sentó con la lamparilla a un lado y mientras los niños dormían acunados por el ruido del viento, leyó. Fragmentos salieron como cuchilladas cortas. No eran largos dictámenes, eran confesiones que se desarmaban con el paso de la vista. Recogí lo que aún quedaba. Pensé que era por la conservación. El pueblo no entendía el valor y me cegó el interés por coleccionar. Hay sobres con nombres que nunca debí romper. Don Alejandro hablaba menos como un héroe y más como un hombre que había puesto su curiosidad por encima de la dignidad ajena. En la caligrafía, Xochitl percibió un hombre que intentó justificar sus actos con palabras de erudición. En las notas había apuntes que mezclaban términos que doña Elodia le ayudaría a entender al día siguiente. Jade, piedra de sangre para nuestros pueblos. Anotado con una raya. Amate, papel sagrado en que se anotaban historias y linajes. La lectura la dejó helada, pero no paralizada. Si aquel hombre había traído elementos que pertenecían a otros, entonces la casa no era el lugar del misterio, sino el escondite de una injusticia prolongada.
La maldición no era otra cosa que la codicia que se oculta tras las fachadas. Eso, Xochitl lo supo con la exactitud de quien ha tenido que mirar a los ojos a los acreedores por meses. La maldición real era humana. El día siguiente, aprovechó un mercado para preguntar, discretamente, por el valor de una pieza como la máscara. No buscaba erudición, buscaba alimentos. Pasó por la tienda de don Genaro y observó cómo el comerciante veía la pieza a través del cristal. Se acercó a un vendedor ambulante, a un hombre que decía poder reconocer el precio de la cerámica antigua. «No es para vender», respondió Xochitl cuando le ofrecieron dinero. «Es para entender». Pero la necesidad tiene el pulso más fuerte que la curiosidad. Las medicinas en la clínica costaban, la tos de Mateo empeoraba, y el examen que un vecino le había recomendado llevaba una suma que ella no podía movilizar. Helio, que era de pocas preguntas pero de muchas observaciones, notó el cambio en la madre. «Mamá, ¿por qué miras tan fijo la máscara?», preguntó una noche, y ella, sin articular todo, colocó la mano sobre la cabeza del niño como quien busca sentir si algo late. Esa noche Mateo tuvo fiebre. No fue la primera vez que la fiebre vino a la casa, pero sí fue la primera en la que la palabra hospital quedó dibujada en la habitación como una sombra. Doña Elodia hizo lo que pudo. Té de hierbas, compresas frías, una oración que no prometía milagros sino tregua. La fiebre cedía y revenía como un animal que no se decide por el hastío o por la vida. En el pueblo, las camas de atención eran pocas. En la ciudad cercana, un médico podía recetar pruebas que tenían precio. La decisión llegó con la simplicidad de lo urgente. Xochitl pensó en vender una sola pieza. No a todos, no todo el baúl. Una sola máscara, quizá la más pequeña, la que no llevara un triste linaje tan marcado. Se dolió por la idea. Si la casa guardaba historias de ancestros, si aquellas piezas hablaban de linajes usurpados, ¿quién era ella para convertir eso en moneda? Pero a su vez imaginó a Mateo, la respiración entrecortada en la noche, la piel caliente contra su pecho. La opción de no vender contradecía la urgencia de salvar una vida. Allí, en esa tensión, Xochitl comprendió que la ética no siempre viene limpia, a veces se adorna con remiendos, y el corazón se hace de los mismos retazos con que uno cose la ropa de los hijos. Antes de partir a la ciudad, dejó un mensaje en la página del diario que más había marcado su conciencia. No era una nota académica, sino una promesa humana. Si alguien encuentra esto, que sepa que aquí vivió gente que trabajó. No todo se justificó por el interés. Xochitl era una marca de presencia, una firma que pretendía ser menos un reclamo y más un señalamiento de existencia. Guarda su nombre. No anunció que vendería nada. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría atraer ojos salvajes. El mercado en la ciudad era otra geografía. Olores distintos, voces con ritmo de cajetilla, coches que no conocían el nombre del silencio. Caminó hasta la tienda que, según le habían dicho, compraba piezas antiguas con facilidad si uno se atrevía a decir «estoy en necesidad». Allí la recibió un hombre que, a decir verdad, no parecía menos un anticuario y más un mercader acostumbrado a pesar el deseo en billetes. Cienfuegos, el nombre que supo luego, no era el que el hombre se presentó. Se presentó con un gesto a medias entre la cortesía y el cálculo. La máscara entró en su mano como si fuera lo que había esperado. La examinó, la tocó, la pidió que se la acercara con ojos que sabían leer el brillo del jade mejor que la historia. La negociación fue breve, el ofrecimiento directo, el dinero en efectivo, más de lo que Xochitl se atrevió a esperar. Le prometió discreción y le habló de coleccionistas que valoran conservar y de restauradores que no juzgan. Ella escuchó, con las orejas prestadas a la necesidad. Al final recibió el sobre y salió con la bolsa donde guardó el dinero como quien guarda una esperanza numerada. Compró medicinas, llamó a la clínica. A la media tarde,
Mateo tomó la pastilla y la fiebre empezó a ceder como lo hace la marea cuando una mano invisible la recoge. La vuelta a la hacienda fue una mezcla de alivio y culpa. Por la noche, cuando el aire se hizo más frío, Xóchitl puso el sobre vacío en el viejo costurero y lo cerró como quien cierra una herida con puntos. Se sentía más tranquila, sí, porque la posibilidad de ver a Mateo recuperarse la impulsaba a creer que aquel acto, por difícil que hubiera sido, había sido justo. También sabía que la venta rompía una regla no escrita, convertir el pasado ajeno en recurso propio. ¿Tenía derecho? ¿A quién pertenecía la historia guardada bajo el suelo? Las respuestas no llegaban en bloque, venían en pequeñas frases de doña Elodia. La tierra no exige, la gente es la que exige. Toma solo lo que te salva. No pasó mucho tiempo antes de que la noche diera señales de peligro. El pueblo tiene oídos y la ciudad redes de conversas que se estiran como hilos. A la mañana siguiente alguien supo de la máscara, un viajante que pasa por mercados, una mirada que reconoce un objeto y su valor, un correo dicho en voz baja. En la tienda Cienfuegos había hecho una llamada. No habló de acuerdos legítimos ni de conservación, habló con prisa y sin pudor de un hallazgo y de cómo podría moverse. Palabras como proveedor y cobertura flotaron en el aire y llegaron, con la prontitud del rumor, a oídos indeseables. La primera señal llegó a través de don Genaro. No la recibió con palabras duras, fue más bien un murmullo. Hay hombres preguntando por la hacienda. Las preguntas no venían con buenos modales, se hablaba de dinero, de rapidez, de comprar lo que se pudiera. Xóchitl, que estaba aprendiendo el oficio de leer el silencio, entendió que la venta había encendido algo que ella no había previsto, el interés voraz de quienes ven en los objetos una salida rápida, no un patrimonio que merezca cuidado. Esa misma tarde, un hombre desconocido dejó una tarjeta en la puerta de la hacienda. El papel decía un nombre que más tarde supo que era asociado con redes de compra y venta de antigüedades. No era una amenaza explícita, no tenía que serlo para ser peligrosa. La casa que nadie quería empezó a recibir el calor de miradas que no respetan historias. Xóchitl cerró la puerta con llave, miró a sus hijos y sintió la responsabilidad como un peso nuevo, como si la casa ya no fuera solo refugio, sino contenedor de un deber mayor. Afuera, en las esquinas, la gente conversaba en voz baja. Don Genaro le ofreció ayuda, y la ofreció con economía de palabra. Cuida a los niños. Puedo vigilar. Hablaré con quien haga falta. No era heroísmo. Era la forma en que la solidaridad local se expresa. Práctica, a veces ruda, pero presente. Doña Elodia, con su sabiduría de plantas, preparó un brebaje para la noche y dijo sin dramatismo que los tiempos pedían cautela. Xóchitl entendió que había cruzado una línea. Lo que antes era suyo y de la casa, ahora estaba bajo una luz que no distinguía entre cuidado y saqueo. Y eso, más que las sombras, la obligó a vigilar. En la cocina, el diario volvió a sus manos. Al pasar las páginas, encontró un apunte que la dejó pensando. Hay quienes creen que la preservación justifica el fin. Yo creí en la preservación perfecta, y en ello me olvidé de la gente. Aquella confesión era como una pequeña rendija de humanidad en la torre del hombre que había acumulado sin preguntar. Xóchitl la guardó con la misma seriedad con que guardaba la medicina de Mateo, como una evidencia de que la historia tenía caras humanas que debían ser consideradas. Mientras tanto, en un café de la ciudad, la figura de Cienfuegos se movía entre llamadas y compromisos. No era el único que había identificado la ganancia. La venta de la máscara había sido una chispa. En menor o mayor medida, la noticia corrió por rutas que no respetan la ética. Y en el pueblo, la presencia de hombres que no pertenecían a la comunidad empezó a concretarse en sombras al caer la tarde. Un vehículo nuevo en la carretera, 2 hombres que no tenían prisa y preguntaban por la vida de las antiguas haciendas.
Xochitl no se permitió el lujo de pensar en conspiraciones. Tenía que pensar en su hijo. En la vigilia, sueña con Miguel, con aquel hombre que se fue y dejó preguntas. Piensa en cómo su imagen se ha ido volviendo más una presencia perdida que un compañero. A veces se reprocha por no haber insistido, por no haber buscado hasta el final la verdad de su partida. Pero la vida la obliga a decisiones con plataformas más pequeñas. Comprar comida, convencer al médico de atender gratis o a mitad de precio. Esa fue la lógica que la llevó a vender la máscara. Esa misma noche, cuando el mundo parecía nuevo por la luna, alguien golpeó la puerta de la hacienda. No fue un golpe fuerte, fue un golpe deliberado, medido. Helio se despertó con ojos que aún no entienden el peligro. Xochitl se levantó, con el diario en la mano y la memoria del sobre de billetes todavía fresca. Abrió la puerta con cuidado, sin descartar que fuese don Genaro o doña Elodia, con una advertencia. Afuera, en la oscuridad, dos figuras se recortaban. No hablaron en la voz de los amigos. Hablaban con la calma de quien ha hecho de la intimidación una técnica. «Buscamos algo que salió de aquí», dijo uno, y el otro, sin mucha prisa, miró a Xochitl como si evaluara si la casa le daría más de lo que ya había dado. La tensión fue un hilo que se tensó hasta el quiebre. Xochitl sintió la respiración de sus hijos como un metrónomo urgente. No tenía apoyo policial, ni posibilidad de quejarse con rapidez. Tenía una lámpara y una voz que había de ser firme. «Aquí no hay nada que les pertenezca», dijo, sin aludir a la máscara ni a la venta. Su voz era menos fuerte de lo que deseaba, pero lo suficiente para marcar un límite. Los hombres se fueron sin violencia inmediata, pero con la promesa de volver. Y esa promesa no se pronunció en palabras, sino en la forma en que su vehículo se alejó por la vereda, dejando en el aire un silencio que parecía haber sido incerto. Esa noche, Xochitl se sentó con el diario y con la máscara vacía en una mesa. La casa que nadie quería ya no era solo una necesidad, se había convertido en un lugar donde la historia de otros y la supervivencia de los suyos colisionaban. La pregunta que la acompañó en la oscuridad fue simple y feroz. ¿Proteger lo que pertenece a la comunidad o asegurar lo que salva la vida de un hijo? ¿Qué harías tú si cada opción tuviera sangre en sus manos? Si alguna vez tomaste una decisión difícil por tu familia, compártela en los comentarios. A veces las historias conviven para enseñarnos que lo justo y lo necesario no siempre caminan de la mano. Al despertarse, al alba, la casa tenía un nuevo registro, huellas en la tierra húmeda del patio, caballos que habían pasado sin querer romper el silencio. Helio observó las huellas con la atención de quien colecciona preguntas. Doña Elodia, al verlas, no dijo que tuviera miedo. Dijo que la comunidad debía hablar. «Que habléis con los del comité del pueblo», sugirió, con la firmeza de quien sabe que la unión es defensa. Pero hablar en voz alta no detiene a los que conocen los atajos del mercado y la ciudad. Hablar convoca, sí, pero no siempre frena la codicia. La noticia de la venta siguió circulando. Xochitl se enteró de que la máscara había aparecido en una vitrina en la ciudad, que algún coleccionista la había mostrado en un receso entre tratos, que las palabras auténtica y seductora orbitaban en torno al objeto. Para ella, esos calificativos no embellecían la pieza, la ensancharon con un peso que la comunidad, en su conjunto, tenía derecho a decidir. Pero no pudo pedir cuenta de la urgencia de su hijo, y mientras más se movía entre el deber y la necesidad, más emergía la figura de don Alejandro como un hombre que, antaño, había hecho lo mismo pero a mayor escala, reunir piezas para su propio legado, sin preguntar por la herida que dejaba atrás. En las páginas del diario se asomó una nota que la estremeció, una dirección,
un nombre anotado con la caligrafía que no alcanza a ser elegante cuando la culpabilidad aprieta. Había una mención de alguien que compraba en efectivo y sin preguntas. Xóchitl anotó el nombre. No lo hizo para vender más, sino para comprender cómo había funcionado la maquinaria que la había traído hasta esa decisión. Comprendió, con una claridad fría, que la venta de ella era apenas una hebra en una red más extensa. La tensión creció en la estancia con la llegada de una postal del ayuntamiento, una oferta para que la hacienda formara parte de un programa de recuperación si antes se hacía una petición formal y se comprobaba la titularidad. Era una promesa con letra pequeña: tiempo, papeleo, esperar en oficinas. Tiempo que Mateo no tenía. Tiempo que las manos de Xóchitl no podían conceder mientras la respiración de su hijo marcaba la urgencia de cada momento. Esa tarde, mientras cosía, recordó la voz de Miguel en una memoria casi doméstica. «No vendas lo que no podamos reponer», le decía en otra vida, cuando los dos soñaban con un futuro donde las cuentas se saldaran. Aquella frase, repetida en soledad, se convirtió en acusación y consuelo. Ella se repitió que las vidas de los suyos eran irreemplazables. La máscara, aunque valiosa, podía ser reemplazada por justicia y restitución, si hubiera instituciones rápidas y honestas. Sabía que en la teoría todo era claro. Los objetos arqueológicos pertenecerían a la comunidad. En la práctica, los tiempos no se alineaban con lo justo. Al caer la tarde, la casa suspiró con un rumor de vehículos lejanos. En la plaza, la gente hablaba sin levantar la voz, pero con la misma prontitud de los pasos que se acercan. Había quienes pedían calma y quienes pedían acción. La llegada inminente de hombres que quizá venían en busca de la pieza vendida comenzó a delinear el escenario de lo que podría ser una respuesta. El pueblo junto, la denuncia a la autoridad o el silencio que conduce al saqueo. Xóchitl, por su parte, se encontró en el centro de una red que la superaba. Sobre la mesa dejó el diario abierto en una página donde don Alejandro confesaba: si la casa cede a la codicia, se pierde no solo la pieza, sino la palabra que la acompaña. Aquella frase la acompañó como un faro. Si lo que debajo del suelo había salido como una verdad, la obligación que le quedaba era pensar en cómo protegerla sin abandonar a Mateo. Pensarlo fue en ese momento una tarea de equilibrio entre el amor y la fidelidad a la comunidad. El dilema ya no era solo de ella, era de todos aquellos que de una u otra forma tenían una voz en la memoria colectiva. Entonces, cuando la noche se espesó y el cielo quedó sin el brillo que había tenido al comenzar la historia, un ruido de caspos apareció en la distancia, el sonido seco que sugieren los caballos en caminos de tierra. Fue un aviso sin lengua. Xóchitl apretó la mano de Helio, miró a Mateo y encendió la lámpara. Afuera, la sombra de dos figuras a caballo recortó el paisaje, y ella supo con la calma de quien ha entendido el lenguaje de los tiempos que la decisión de vender había desatado algo que no solo se resolvería con una propina o una denuncia tardía. La casa que nadie quería comenzaba a revelar, con pasos y ruedas, lo que todos habían intentado ocultar. No era la maldición la que protegía la historia, sino el silencio de quienes la tomaron por años. El momento era de espera, y la espera en sí tenía un ritmo propio: el latido del motor de un vehículo, el rasgo de la madera de la puerta, el pulso en la nuca de una madre. Xóchitl respiró hondo, consciente de que la siguiente decisión tendría consecuencias que debían pensarse no solo en términos de supervivencia, sino de memoria. Con la lámpara encendida, el diario abierto y la máscara fuera de su alcance, se preparó para enfrentar la noche. Con la lámpara encendida, el diario abierto y la máscara fuera de su alcance, Xóchitl esperó. Afuera los cascos se acercaron y se alejaron con la pesada indiferencia de quien prueba un territorio. No hubo empujones ni disparos esa noche, solo pasos que se arrastraron por la tierra como si quisieran dibujar miedo.
Al amanecer, la huella de los caballos seguía fresca, y con ella la certeza de que aquello no había sido una visita casual. Durante el día se reunió con quienes pudo: don Genaro, doña Elodia y un par de vecinos que, aunque no tenían dinero, tenían presencia. Habló sin exhibir la máscara ni el diario. Contó lo suficiente para que la historia saliera del calabozo del silencio. La pieza vendida, el dinero, la fiebre de Mateo, las palabras de don Alejandro. No pidió héroes, pidió que la gente supiera que lo que había bajo el suelo no era un boquín, sino memoria. La noticia llegó, como suelen llegar las noticias importantes en pueblos pequeños, por varios caminos simultáneos. El almendrón que trae comestibles, un hombre que vuelve de la ciudad con las manos en los bolsillos, una mujer que barre la esquina y escucha. Entre murmullos apareció el nombre de un funcionario del instituto, un tal doctor Arturo Morales, que en los últimos años había insistido en mirar los casos de tráfico en la región con más cuidado del que la burocracia acostumbraba. No era fácil conseguirlo. El instituto funciona con sus ritmos y papeles, pero también con personas que creen que las instituciones, cuando se desempeñan bien, pueden ser paraguas. El llamado no lo hizo la alcaldía sola, lo hizo doña Elodia en voz baja, convenciendo a don Genaro de que llevar la historia a un profesional era mejor que sostener un conflicto con hombres que no dudaban en usar la intimidación. Doña Elodia reclamó para el pueblo lo que era del pueblo, con la misma calma que con da un remedio, sin estridencias, sin esperar milagros. No podemos entregarnos a la rabia ni a la vergüenza, dijo. Tenemos que pensar en los niños y en la memoria. El doctor Morales llegó una semana después o quizá 3 días. En pueblos así los tiempos se estiran. Vino acompañado de su asistente, Ricardo, y un carnet con el sello del instituto que no hacía falta explicar, porque las credenciales son un lenguaje en sí. Era un hombre de rostro cansado por viajes, no por desinterés. Tenía en la mirada la mezcla entre el científico y el que ha visto a la espera humana. No vino a la hacienda con un discurso triunfal ni con promesas vacías. Habló con claridad. El instituto podía resguardar piezas, iniciar un proceso de documentación y, sobre todo, garantizar la protección del patrimonio, pero todo debía hacerse conforme a la ley. Esa precisión legal fue en sí misma una forma de respeto para Xóchitl. No la usaron, no la transformaron en una pieza más de su expediente. Le explicaron lo básico sin tecnicismos invasivos. Hicieron comentarios que parecían cálidos y a la vez ineludibles. Las piezas arqueológicas no son propiedad privada para transarse en un mercado. Su extracción, transporte y documentación requieren protocolos. Si la pieza se encontraba en contexto de saqueo, eso obligaba al instituto a tomar medidas y notificar a la fiscalía especializada. Xóchitl, que aún llevaba la culpa pegada al cuerpo por haber vendido la máscara, escuchó y preguntó por la seguridad de su familia. El doctor Morales no prometió la luna, ofreció un plan concreto. Protegerían las piezas si ella accedía a colaborar, y ofrecerían ayuda para Mateo en la clínica de la ciudad, pero habría un proceso de custodia y la casa correría riesgo mientras los ojos ajenos no se calmaran. No era una solución inmediata, pero era la más honesta que pudo recibir. Y esa honestidad, en el mundo donde las palabras suelen tener doble cara, pesó como una garantía. Ricardo, joven y atento, tomó nota de la dirección anotada en el diario de don Alejandro. El instituto necesitaba trazar la red que había permitido el despojo. No vamos a inventar culpables, dijo Ricardo, pero sí vamos a seguir los hilos. Esa promesa fue para Xóchitl una brújula nueva. El plan que surgiría no fue improvisado ni espectacular, fue la suma de alianzas tímidas y tímidas decisiones valientes. Por un lado, el instituto necesitaba documentar la procedencia de las piezas. Por otro, la comunidad necesitaba seguridad inmediata. Se creó entonces una propuesta que mezclaba lo técnico y lo humano. El INAH, como lo llamarían algunos por costumbre, delegaría temporalmente a un par de responsables para resguardar las piezas.
A cambio, la comunidad permitiría acceso controlado para inventario y embalaje, y el pueblo solicitaría, por escrito, medidas de protección para Xochitl y sus hijos mientras durara el proceso. Además, el instituto gestionaría la hospitalización parcial de Mateo y algunos apoyos para la vivienda mientras se resolviera la titularidad de la hacienda. Xochitl, con la máscara que ya no estaba en su poder y el diario que pesaba en la mesa, aceptó. Sabía que la justicia no suele ser rápida, pero también sabía que la pasividad era la otra cara del saqueo. Esa decisión la convirtió en interlocutora entre dos mundos, el de la necesidad inmediata y el del largo plazo legal. Lo que hizo no borró la culpa que llevaba, la transformó en estrategia para que la historia no se vendiera entera al mejor postor. Sin embargo, las cosas no se resolvieron en un trámite. Cienfuegos, al enterarse de que el instituto iba a involucrarse, apretó sus teléfonos como quien aprieta una cadena. No tardaron en aparecer mensajes que olían a prisa. Si había perdido la máscara, había otras piezas, dijeron. Si el instituto quería mediar, él también podía negociar soluciones rápidas con compradores anónimos. Desde la ciudad, enviaron emisarios que merodearon la carretera y observaron la hacienda sin dejar rastro. No había amenazas explícitas al principio, solo la sensación de una mirada que se cernía. La operación para extraer las piezas se organizó en una madrugada de luna nueva. La luna, al ocultarse, dejó el cielo negro como el fieltro de un sombrero. En el pueblo, las familias velaron con discreción, y doña Elodia envió a sus jóvenes al extremo de la vereda con atados de hojas que olían fuerte a incienso para disuadir a quien pudiera acercarse. El plan era simple en apariencia: entrar a la hacienda con documentación del instituto, inventariar las piezas, embalarlas en amate siguiendo las instrucciones de conservación que algunos ancianos recordaban, y trasladarlas en 2 vehículos oficiales hacia un depósito en la ciudad. Pero la simpleza era un velo. El peligro era palpable. Xochitl se ofreció para acompañar el operativo, no por heroísmo, sino por aquello que don Genaro había dicho días antes. Si la historia sale de aquí sin que la gente la acompañe, es como si se fueran niños de la casa sin avisar. Ella quería estar presente, y la presencia era una forma de reclamar que lo que se iba no era una reliquia para mostrarse en vitrinas de coleccionistas, sino un fragmento de vida comunitaria. La noche del traslado, el viento llegó con olor a tierra revuelta. En la cocina, la lámpara tembló cuando abrieron la trampilla por última vez en ese envión. Las piezas fueron envueltas con manos que las tocaron con respeto. Ricardo murmuró términos científicos, pero también pidió a doña Elodia que tocara una placa para corroborar algo que los libros no podían decir. Doña Elodia, con dedos curtidos, pasó la palma sobre el jade y habló en voz baja. Esto viene de donde la memoria recuerda la canción de los muertos. Nadie tradujo eso en protocolo, todos lo entendieron. Cuando la última caja fue bajada al jeep del instituto, un rumor de motor quebró la madrugada. No era un rugido severo, era la promesa de que algo debía moverse. Los hombres que vigilaban en la carretera habían visto un faro distante. No era el vehículo del instituto, sino un camión sin matrícula que venía en sentido contrario. El corazón de todos se encogió como una flor al fresco. Los rumores de interceptación se habían materializado. No hubo enfrentamiento con violencia abierta. La vigilancia comunitaria había sido prudente. Unos jóvenes, al borde del arroyo, habían visto las luces y dado aviso. Ricardo, en el asiento trasero, sintió el peso de la obligación. No podían permitir que aquello se convirtiera en una transacción clandestina. El conductor del jeep aceleró por la vereda, dejando el humedal a la derecha y la vereda a la izquierda. Los faros jugaron a esquivar sombras. En el aire quedaban palabras no pronunciadas. Cuídense y vuelvan a la ciudad. En la carretera,
bajo el techo de estrellas y el motor que trabajaba como si supiera que llevaba más que piezas. Xochitl miró a sus hijos dormidos en el asiento trasero. Mateo, aún con la mejilla caliente por la fiebre reciente, apoyó la cabeza en el hombro de Helio. En ese instante, la promesa que ella había dejado en el diario era más potente que cualquier firma en papel. Había nombrado su vida con una frase que ahora sabía que sería leída por otros. Tal vez le doliera la conciencia, tal vez la comunidad tendría que pelear, pero por primera vez en muchos días se permitió un pensamiento leve, la posibilidad de que la historia recuperada la conectara con un futuro distinto. La llegada a la ciudad fue una mezcla de alivio y de exposición. El depósito del instituto no era un museo, era un sitio técnico, con mesas, lámparas, alcoholes y perfiles que huelen a acetona. Allí documentaron, fotografiaron y sellaron. Un acta de cadena de custodia comenzó a crecer en folios. Cada firma era una herramienta legal que, con suerte, impediría que los objetos volvieran a perderse. Mientras tanto, el personal médico que el doctor Morales convocó recibió a Mateo en el servicio pediátrico. No fue un arreglo lujoso ni una promesa de curación milagrosa. Fue la atención prudente que una fiebre mal atendida exige. Pruebas, suero cuando fue necesario, seguimiento. Las horas en la ciudad se deslizaron entre papeles y balones de gripe, entre sellos de oficina y el olor a café de la sala de espera. El doctor Morales actuó con la lentitud exigida por las normas y la rapidez impulsada por la urgencia. Presentó la documentación ante las autoridades pertinentes y, con la ayuda de un fiscal con conciencia del peso simbólico del caso, abrió una carpeta de investigación sobre el circuito que había permitido que las piezas llegaran a los mercados. El acercamiento no fue tan espectacular como los relatos del pueblo lo imaginaron. Fue labor de archivos, entrevistas y cotejo de datos. Cienfuegos, por su parte, sintió que la ciudad empezaba a estrecharle el juego. Sus contactos eran amplios, pero las trazas que dejó en su prisa no eran invisibles. En un despacho donde el calor no impide la diligencia, alguien reencontró compras previas, empresas pantalla, transferencias. La red que había comprado piezas con billetes fue poco a poco talada por la paciencia de quienes investigan. La noticia de la custodia despertó diversas reacciones en el pueblo. Algunos celebraron la intervención del instituto como la victoria de la ley. Otros vieron la salida de las piezas como la pérdida definitiva de lo que no debía salir. Xochitl recibió elogios y reproches, y en ambos casos la mirada se quedaba en su figura como si hubiera tomado lo irreparable. Ella contestó con la misma dignidad que la había llevado a tomar la decisión. La historia no se vende, se protege. Y proteger no es un acto de distancia, sino de acompañamiento. No buscó que la ciudad la hiciera heroína, solo que respetase lo que la tierra guardaba. Mientras el proceso legal avanzaba, la fiscalía citó a varios compradores y a algunos intermediarios. Es aquí donde la verdad de las redes aparece parecida a una telaraña. Enlaces entre casas de subastas, anticuarios en plazas, remitentes sin nombre. No todos los caminos llevan a Cienfuegos, pero varios se encuentran en la misma red más arriba. Con paciencia y pruebas se logró una actuación que, lejos de ser cinematográfica, fue eficaz. No hubo grandes capturas mediáticas, pero sí decomisos y denuncias formales que, con suerte, servirían como aviso para quien pensara en la región como un lugar fácil. Después de los meses de hospital, Mateo recuperó la fuerza que le falta a la infancia enferma. La clínica ofreció atención y el instituto, honrando su palabra, colaboró con una ayuda para vivienda temporal y una promesa de apoyo educativo para Helio. No todo lo prometido se hizo evidente de inmediato. Las instituciones tropiezan con la lentitud de sus propios trámites, pero la voluntad se materializó en gestos concretos. Documentos firmados que garantizaban un techo mientras se resolvía la titularidad de la hacienda y un compromiso formal de inclusión en programas de recuperación patrimonial para la comunidad. La casa, entretanto, quedó a la espera de decisiones administrativas.
El pueblo se reunió y exigió no solo la recuperación de las piezas, sino la reparación del daño social. ¿Cómo reponer el vínculo roto entre quienes habían sido víctimas de un coleccionista y la comunidad? La respuesta no fue simple ni inmediata. Hubo sesiones de diálogo en las que participaron ancianos, jóvenes, autoridades locales y representantes del instituto. Se habló de talleres, de guardas comunitarios para la memoria, de formación para que los vecinos aprendieran a identificar y proteger su patrimonio. Lo que comenzó como un problema de una mujer y sus hijos devino poco a poco en un proyecto colectivo. En esos encuentros surgió la idea de restaurar la hacienda no como mansión señorial, sino como un centro cultural. ¿Por qué no convertir aquello que algunos llamaban maldición en un espacio de memoria y aprendizaje? La propuesta ganó tracción cuando diversas ONGs y académicos del instituto se mostraron dispuestos a colaborar. Cursos de conservación, becas para que jóvenes del pueblo estudiaran arqueología o museología, talleres de tejido y restauración. Xochitl, que al principio se había limitado a ser la propietaria circunstancial del lugar, fue convocada a participar en la coconstrucción del proyecto. Su voz, que había sido música para coser y para dar de comer, empezó a tener peso en decisiones que iban a definir la memoria del pueblo. La transformación fue lenta. Requería dinero, papeleo, voluntades. Había que restaurar el adobe sin borrar las cicatrices del tiempo. Había que limpiar el patio sin ocultar las huellas que ya eran memoria. En el proceso se tejieron nuevas alianzas. Estudiantes de la ciudad que venían a hacer prácticas, artesanos que enseñaban a coser huipiles, maestros que ofrecían clases de historia local. Xochitl, que al principio no se sentía lista para la dirección de un proyecto cultural, fue encontrando su sitio como una guardiana práctica. Organizaba los horarios, hablaba con quienes querían visitar la hacienda, contaba, sin ornamentos, las páginas del diario de don Alejandro que mostraban el daño del pasado. Hubo resistencia, claro. Algunos en el pueblo pensaban que lo mejor era vender la hacienda y repartir el dinero. Otros recordaban con nostalgia las épocas de cosecha abundante. La disputa se resolvió no por imposición, sino por acuerdos que comprometían recursos públicos y privados a un remodelado que respetara la memoria. El instituto ayudó a tramitar permisos y a conseguir fondos para convertir la casa en lo que sería, años después, un centro cultural con sala de exposiciones, un taller de restauración y una biblioteca de acceso público. Cienfuegos y sus asociados no desaparecieron del mapa del todo. Su nombre quedó en reportes judiciales y en antecedentes que complicaron sus negocios. No fue una justicia sensacionalista, fue la aplicación de normas que con paciencia reducen las posibilidades de repetir el daño. Lo que sí cambió fue la narrativa. Donde antes predominaba la impunidad, ahora existía la posibilidad de rendición de cuentas. Eso, en pueblos donde se había aceptado la normalidad del saqueo como algo inevitable, fue un cambio significativo. Con los años, la hacienda volvió a recibir vida. Los muros agrietados se repararon con técnicas que respetaron el adobe original. Las tejas se pusieron una a una como si se tejiera una trenza de barro y sol. En la sala principal se colocó una exposición que no mostraba piezas confiscadas sin contexto, mostraba historias. ¿Quiénes eran los pueblos de donde venían los artefactos? ¿Qué significaban los motivos del jade? ¿Cómo se confeccionaba el amate? Hubo una sección dedicada a la memoria de don Alejandro, no para exculparlo, sino para mostrar cómo la curiosidad cinética deviene en daño. Xochitl, con el tiempo, asumió la dirección del centro cultural. No era una directora con título universitario, era una directora con la sabiduría de quien había vivido la experiencia. Organizó talleres de costura y tejido que permitieron a mujeres del pueblo generar ingresos. Gestionó con el instituto becas para jóvenes. Recibió con paciencia a visitantes curiosos, explicando sin orgullo la historia completa. Error, expoliación, restitución, reparación. Su voz,
que antes se limitaba a las labores domésticas, se volvió la voz de una comunidad que había decidido no vender su pasado. En la inauguración del centro, años después de aquella noche en que la máscara salió de la casa, la hacienda lucía diferente. Había bancos nuevos, paneles informativos, una pequeña sala de atención para niños y, en un lugar respetuoso, objetos que ya formaban parte de una colección resguardada por el Estado. Se leyó ahí parte del diario de don Alejandro, no para condenarlo sin matices, sino para que su confesión sirviera de lección. Xochitl subió al atrio con el cabello recogido, las manos con manchas del trabajo cotidiano y con una sencillez que no buscaba aplausos. Dijo, entre otras cosas, que la verdadera riqueza no estaba en las cajas de madera ni en las placas de jade, sino en la dignidad recuperada. Durante el discurso recordó la pregunta que una noche se había hecho en la cocina: ¿proteger lo que pertenece a la comunidad o asegurar lo que salva la vida de un hijo? No ofreció respuestas fáciles. Contó su versión, que ninguna decisión la había exonerado del peso moral, pero que elegir la protección colectiva y trabajar para reconvertir el daño en oportunidad fue el camino que decidió recorrer. Habló de Miguel sin nostalgia morbosa, habló de su ausencia como un hueco que la había empujado a hacerse fuerte, y concluyó que la casa que nadie quería dejó de ser un símbolo de abandono para ser la casa que guarda la memoria. La exposición tenía una pieza simbólica, un espacio vacío, rodeado de sillas para quienes quisieran sentarse y oír. En ese lugar se proyectaban testimonios de ancianos que contaban las canciones y los nombres de quienes habían sido olvidados por el saqueo. Xochitl era la encargada de leer, en voz baja, las páginas del diario que no justificaban nada y sin embargo ofrecían verdad. Esa transparencia fue quizás el gesto más potente de la restauración: reconocer el error, documentarlo y construir a partir de ello. El pueblo empezó a recibir visitas de estudiantes, no de saqueadores. Llegaban para aprender técnicas de conservación, para investigar la fauna cultural local, para trabajar con artesanos. La economía, lentamente, se benefició de un turismo responsable que valoraba el lugar por su historia y por la gente que la contaba. No era una riqueza desbordada, era un flujo que permitió escuelas mejor equipadas, una clínica un poco más estable y un fondo para emergencias que ayudó a otras familias en apuros. El centro cultural se convirtió en un nodo de trabajo colectivo. Xochitl encontró además un sentido nuevo en las pequeñas responsabilidades del día a día: coordinar horarios, atender visitas inesperadas, asegurar que los talleres de tejido se hicieran con materiales locales. En la noche, cuando las luces se apagaban y la casa volvía a respirar, le gustaba sentarse en el patio y mirar la tierra. A veces la tocaba con la yema de los dedos, como si quisiera recordar que debajo del suelo había habido voces y que ahora había voces que reclamaban ser escuchadas. Le gustaba pensar que la maldición que la gente recordaba no era de la tierra, sino de la codicia que alguna vez la cubrió. Un día recibió una carta de Ricardo, que ya no era solo el asistente del instituto, sino un colega con quien compartía cafés y preocupaciones. En la carta, Ricardo decía que el caso de la hacienda se estudiaba ahora en cursos como ejemplo de restitución responsable. No fue un final limpio, escribió, pero sí uno digno. Xochitl dobló la carta, la guardó en el cofre donde había guardado el sobre con el dinero que un día cambió el rumbo de su vida, y sonrió con esa sonrisa pequeña que se guarda para uno mismo. La casa había dejado de ser un sitio que nadie quería para convertirse en el lugar donde la comunidad recuperaba su palabra. Las piezas que quedaron en la colección oficial tuvieron, gracias al instituto y a la comunidad, placas que explicaban su procedencia y su significado. Las otras piezas, las que se habían perdido en el mercado antes de que la ley actuara, quedaron como lecciones de por qué era importante no ceder ante la necesidad sin luchar por la justicia. El epílogo que Xochitl contaba a los visitantes no era moralizante. Prefirió las preguntas abiertas. Les mostraba el suelo del patio, que ahora estaba marcado con una señal circular donde había sido la trampilla, y preguntaba: ¿qué tesoros tenemos que proteger en nuestras casas?
que historias no deben venderse por un bolsillo lleno. A veces la gente respondía con anécdotas, otras con silencios que hablaban más que las palabras. Ella les decía que la respuesta está en decidir colectivamente qué merece ser cuidado. Años después, en una tarde tranquila de otoño, mientras doña Elodia enseñaba a un grupo de niñas a preparar atole y a nombrar hierbas por su uso, un visitante preguntó: ¿crees que la llamada maldición era real? Xochitl miró el cielo y luego a la tierra. La maldición no estaba en la casa, dijo. Estaba cuando alguien decidió que lo que no le pertenecía podía ser suyo. La maldición es la codicia que borra a los demás. La cura es la restitución, devolver, documentar y enseñar. Eso reconstruye la confianza. La frase del título, que una vez fue una fatídica sentencia, quedó convertida en testimonio. La criada se mudó a la casa que nadie quería, y el suelo reveló lo que todos intentaron esconder. Pero lo que el suelo reveló no fue oro ni maleficio, fue el rastro de una historia de apropiación, la huella de decisiones que alguien tuvo que enfrentar, y sobre todo, la posibilidad real de reparación cuando la comunidad y las instituciones trabajan con honestidad. Al final, Xochitl entendió que transformar no era borrar, implicaba asumir la memoria, hacerla pública y estudiar cómo reparar el daño sin repetir la lógica del mercado. En palabras sencillas, aprendió que la dignidad no se compra, se reconstruye, y la reconstrucción exige tiempo, verdad y compromiso. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte una experiencia en la que tuviste que elegir entre lo inmediato y lo correcto. Cuéntanos cómo cuidaste un tesoro que no tenía precio, o cómo aprendiste a proteger la memoria de tu comunidad. Ayuda a que más voces recuerden que la dignidad y la historia merecen ser defendidas.